Pero es un gusto verlos. Hay muchos que conozco y que hace rato que no nos vemos y es una bendición verlos, aunque sea por camarita. Y estoy acá en mi casa en San Tomé, Santa Fe, y es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo, ¿no? Le decía a Jorge que bueno sería poder vernos en algún momento y compartir más que una cámara, sino compartir un tiempo de comunión. Hace, desde que me pidieron que esté, me puse a pensar junto con el Señor y digo, tenemos que charlar de corazón a corazón, ¿no? Porque todos estamos en cierta forma ocupados y haciendo cosas para el Señor de una forma, de otra. eh, pero ¿qué está requiriendo Dios de nosotros en este tiempo, no? Hay un pasaje de la Biblia que me viene siguiendo, ¿viste? Cuando esos pasajes te persiguen continuamente es porque Dios algo te quiere decir. Y esto de la historia en el capítulo 1 de Josué, ¿no? Es un pasaje que siempre el Señor me lleva ahí y en este tiempo ha resonado mucho en mi corazón. Eh, Creo que Dios vio tanto impacto en la vida de Josué cuando Moisés muere. eh, Iba a tener que seguir adelante este hombre con toda la carga del pueblo, estando siempre a la sombra, ¿no? de este liderazgo de Moisés, un liderazgo fuerte, un liderazgo que había pasado por un montón de cosas. O sea, él vio cómo el liderazgo de Moisés era resistido, cómo era criticado, y cómo Dios, a pesar de todo eso, seguía dando señales de que Dios estaba con Moisés, ¿no? Pero este hombre, este muchacho, en algún momento se encuentra con que Moisés no está más y me imagino a un Josué con muchas preguntas. Me imagino a un Josué con un poco de desorientación, un poco desorientado en cómo iba a seguir, cuáles son los próximos pasos que iba a tener que dar. Cansado tal vez también de luchar junto a Moisés y de estar en contacto continuamente con esa rebeldía del pueblo que muchas veces daña y que muchas veces detiene y cansa, agota. Eh, entonces veo a Dios como arengándolo, ¿no? Permítanme usar la expresión. ¿Vieron cuando el equipo de fútbol sale a la cancha? Había un técnico de nuestra época que cada vez que el equipo salía lo esperaba en el túnel y le pegaba en el pecho y los jugadores entraban. No sé si se acuerdan de ese técnico, ¿no? Era Timoteo Grigol, ¿no? Eh, y es como que Dios, yo veo que lo está esperando en el túnel a Moisés, a Josué, y le dice, bueno, ahora tenés que salir a la cancha, ahora te toca a vos, ¿no? Y muchas veces me veo reflejado y creo que cada uno de nosotros, en diferentes circunstancias, hemos pasado por un momento así o estamos pasando, cuando no sabemos cómo dar el próximo paso, cuando entendemos de que el cansancio ha llegado a nuestra vida, cuando vemos que hay desorientación, que no sabemos cómo seguir, cuando vemos que tal vez hay esa rebeldía, ese ataque y empiezan a llegar a nuestra vida esos mensajes a veces destructivos. Entre paréntesis, hermanos, no me quiero estirar mucho esta noche porque sé que tengo algunos minutos nomás. Quiero darle algunas pautas de lo que Dios hizo con Josué, pero entre paréntesis. ¿Se acuerdan la situación cuando Dios le dice a Moisés? Ahora lo recuerdo. Cuando Dios le dice a Moisés que no va a haber la tierra prometida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa, no? ¿Se acuerdan que fue por una actitud de Moisés, ¿no? Que en vez de hablarle a la roca, la golpea, ¿sí? Tal vez cansado por la crítica, cansado por la resistencia, cansado del pueblo, se cansa y, como decimos comúnmente, se le sale la cadena y pega el golpe. Y uno dice, qué exagerado Dios, ¿no? Porque ¿qué deja a Moisés afuera después de todo lo que Moisés estuvo haciendo? Y yo pienso, Dios está esperando de nosotros acciones que modelen
obediencia y que modele tranquilidad. Dios está esperando de nosotros acciones que modelen fe y que modelen confianza a pesar de las situaciones. Creo que Moisés con esa actitud está bajando al nivel de la rebeldía, de la queja y de la desobediencia del pueblo. Entonces Dios ve esto y dice, no, yo quiero un liderazgo que modele fe, que modele obediencia y que modele esa fortaleza espiritual para seguir adelante. Y creo que muchas veces está pidiendo eso de nosotros en este tiempo, donde muchas veces no sabemos cómo seguir, no sabemos cómo hacer, se reciben críticas, problemas, crisis, y no sabemos cómo dar el próximo paso. Y muchas veces, en vez de parar y consultar con Dios como hacemos, ¿saben qué hacemos? Ponemos el piloto automático y nos convertimos en profesionales, porque entendemos perfectamente cómo hacer lo que venimos haciendo hace años, entonces ya no dependemos tanto. Piloto automático y hacemos lo que siempre hicimos. Ahora, Dios lo va a parar a Josué. Dios ve que Josué no está completo con lo que está viviendo. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. El versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto al Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a vuestros padres. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículos muy, muy conocidos. Pero es llamativo cómo empieza la conversación Dios. Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Bueno, las circunstancias cambian, las situaciones de vida cambian, las personas no siguen siendo las mismas. Hay muchas personas que han dejado un legado del pasado y está bárbaro, pero el pasado terminó ayer, terminó anoche. La tarea es la que sigue. Dios le está diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, las circunstancias cambiaron, pero la tarea sigue. Hay un trabajo para hacer. La obra de Dios sigue. Dios se sigue proyectando. Hermanos, miren, hace unos días hablaba con uno de los ancianos de acá de la iglesia. Tenemos que pensar en que la obra debe trascender a las personas. La obra no depende de un hombre. Mi siervo Moisés ha muerto, pero la tarea sigue adelante porque la obra de Dios no depende de nosotros, depende de Dios. El problema está en nosotros, en planificar una obra y en planificar la vida como que todo depende de nosotros. Entonces, la obra de Dios no asciende. Está adecuada y limitada a nuestra vida, a nuestros recursos y a nuestro talento y a nuestros dones. Tenemos que pensar la vida y la obra para que trascienda a la gente. Porque es el problema a veces de muchos lugares donde hay personas que ya no están,
mi siervo Moisés muere y no se sabe cómo seguir. El Señor le está diciendo, la obra sigue porque ni la muerte afecta los planes de Dios. Y es una buena lección para nosotros, para entender cómo estamos tomando nuestro lugar. ¿Desde qué punto estamos abordando lo que Dios nos dio en la mano? Porque no son mis jóvenes, no son mis personas, no son mis ovejas, son del Señor. Y preparar a otros, que el legado de mi vida y de mi testimonio pueda ser trasladado y que el impacto de mi vida y de a Dios sea el día de mañana un motor para los que vienen atrás, porque la obra de Dios sigue. La obra de Dios no depende o no debería depender de una persona. Dios capta la atención de Josué y empieza a hablarle de algo que nosotros nos detenemos pero es muchas veces lo que no hace falta y es el valor, la valentía, ese empuje para seguir adelante a pesar de las circunstancias que vivimos. Y le va a decir, Dios le va a decir a Josué, ahora te toca a vos, Josué. Y quiero resaltar 4 cosas rápidamente. Fíjense si esto fue la introducción, alguno dirá, ¿cómo van a ser las 4 cosas? Nos vamos a ir a las 11 de la noche. No, tranquilo. 4 cosas rápido, que observo en este aliento, en esta arenga de Dios, en ese túnel de la vida de Josué. En primer lugar, el valor, hermanos, el valor, la valentía, esas fuerzas para seguir adelante, se basa en la claridad de la tarea de Dios. No se basa en mi superación, se basa en tener clara la tarea que Dios encomendó. Dios reitera claramente la tarea que le había dado a Moisés. Y esta tarea es el futuro que Dios le muestra es lo que impulsa a Josué a seguir adelante. Dios le dice, levántate porque todavía quedan cosas por hacer. Levántate, le dice, porque yo, escuchen bien lo que dice Dios, a mí me encanta esto. Porque Dios le dice, yo ya lo hice y ustedes tienen que poseer la tierra que yo ya les entregué. Yo pienso, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo, en el lugar en que están ustedes? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué ya hizo y está esperando que ustedes disfruten, tomen y trabajen con la obra que Dios ya hizo en el lugar en que cada uno está? Porque no podemos hablar de valor sin conexión con algo práctico, con algo concreto. La valentía se requiere cuando uno va a hacer algo, por eso la claridad de la tarea de Dios, claridad de lo que soy y claridad de lo que no soy, hermanos, por favor. No querramos ser algo que no somos. Tenemos que tener esa claridad de Dios para nuestra vida y para su obra. Y a mí me encanta porque el Señor ve más allá de lo que somos y nos ve con futuro. Creo que Josué nunca creyó en sí mismo para llevar adelante semejante tarea con ese pueblo. Yo no sé si se acuerdan de Gedeón. ¿Se acuerdan cómo se le aparece el ángel? ¿Sí? ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan? Varón como esforzado y valiente. Esforzado podía ser porque estaba trabajando como loco ahí, pero valiente estaba escondido. El Señor está mirando futuro. El Señor llama a los discípulos, ve futuro, porque si no, nosotros ni lo hubiésemos elegido nosotros para llevar adelante algo en la iglesia. El Señor está viendo más allá. Dios ve el potencial en tu vida, en la mía. Ve lo que esa vida puede ser en la mano de Él. Cómo vio el Señor a esos discípulos, nos está viendo a nosotros. Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Hermanos, no caminemos en obras que Dios no preparó para nosotros. Función primaria del liderazgo. Efesios 4. Preparar a los santos para la obra del ministerio. No hacer la obra de los santos, sino preparar a los santos para la obra del ministerio. Capacitar, abrir espacios para que la gente se desarrolle. No tengamos temor, por favor,
de que la gente se equivoque y se desarrolle y piense con Dios cómo seguir adelante. Indispensable reconocer y tener esta claridad. Claridad de la tarea, claridad del lugar, claridad de llamado, claridad de propósito para mi vida. ¿Cómo estoy manejando mi hogar, mi vida? Sin eso, hermanos, hay estancamiento. Si no hay claridad, hay confusión, hay desorientación, hay pasividad, que no es lo mismo que paz. Claridad de la tarea a la que Dios me llamó. En segundo lugar, el valor se apoya en la seguridad, no en mi seguridad, sino en la seguridad de la presencia de Dios. Josué capítulo 1, versículo 5. Yo voy a estar con vos. Siempre el Señor va a llegar a nuestras vidas con palabras de seguridad. ¿Se dieron cuenta que muchas veces las soluciones de Dios no es la solución del problema, es decir, yo estoy con vos? ¿Se dieron cuenta muchas veces que la tormenta sigue, pero sentimos la paz porque el Señor está con nosotros? ¿No porque se solucionó la tormenta? Dios llega con seguridades en medio de la angustia, en medio de la pérdida, en medio de la frustración, en medio del cansancio, en medio de no saber cómo seguir. Dios llega siempre con seguridades. Yo voy a estar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Creo que esta es la más grande de las seguridades. Yo estoy contigo. Dios nunca va a llamar a hacer algo sin asegurar que su presencia va a estar con nosotros. Y nosotros debemos decir como Moisés, con cada cosa que emprendemos, en cada decisión que tomamos, si tu presencia no va a ir conmigo, no me muevas de acá. Y lo pongo entre paréntesis, hermanos, porque muchas veces hacemos nuestra voluntad diciendo que está bueno hacerlo para Dios. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer. A veces lo que no es bueno es que lo estemos haciendo. Voy de nuevo. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer. A veces lo que no es bueno es que lo estemos haciendo. ¿Lo tengo que hacer yo? ¿Es para este tiempo? ¿Es lo que Dios quiere? Si no, miren el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le dijo que no a Pablo? ¿Pero por qué si iba a predicar el Evangelio? ¿No es bueno predicar el Evangelio? Sí, pero muchas veces el Espíritu Santo no solo niega porque tenemos ese concepto, dice que no porque vamos a hacer algo malo. No, a veces quiere cambiar de dirección y también es algo bueno. Ojo con eso. Si no vas a ir con nosotros, si no vas a ir conmigo, no me muevas de acá. No me muevas de acá. Y no tampoco mezclemos el tema de la presencia de Dios cuando queremos hacer solamente nuestros planes. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, ¿se acuerdan? ¿Cuándo? Ah, cuando cumplan la misión y cuando prediquen el Evangelio. ¿Se dan cuenta? O sea, hay como un condicionamiento de Dios. Yo voy a estar con ustedes, seguro que va a estar, pero no nos confundamos, no podemos hacer nuestra vida, nuestra voluntad, lo que nosotros queremos y después decirle a Dios que no nos acompaña. Pregunto, ¿será que muchas veces nuestro reloj, nuestra agenda no tiene nada que ver con la de Dios? ¿Será que muchas veces el tiempo de Dios es diferente al nuestro? Y nosotros le decimos a Él, no es el tiempo, como le dijo el pueblo en Ageo, no es el tiempo. Todavía no. ¿Estamos ocupados en nuestras cosas? ¿Estamos arreglando nuestros asuntos, Señor? Todavía no es el tiempo. Hermano, con todo respeto, no es acomodo a Dios en mi agenda. Es la agenda de Dios que acomoda mi vida, mi servicio, mi familia, todo. No es acomodo a Dios en mis tiempos, es el tiempo de Dios, el tiempo eterno de Dios, es la eternidad que acomoda mi vida, mi ministerio, mi familia, todo. Cada uno hace lo que Dios le pide y cuando uno cumple la misión, Dios está garantizando su presencia y sus recursos en ese emprendimiento.
Mientras tanto, vamos a seguir esforzándonos por traer recursos y por generar cosas, y vamos a estar dando vuelta como el pueblo siempre 40 años en el desierto. Parece que siempre estamos en el mismo lugar. ¿Nunca les ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Hermanos, hay tiempos en mi vida donde yo digo, Señor, siempre estoy dando vuelta en lo mismo. Señor, necesito cambiar. ¿Saben por qué? Porque movimiento no significa que estemos llegando a algún lado. Si no, miren el pueblo de Dios, 40 años moviéndose, siempre estaban en el mismo lugar. Pensaba, ahora me acuerdo con esto de la vorágine, no sé si, y de moverse, y de siempre querer hacer algo. Hermanos, la, la, la actividad, muchas veces, es la mejor máscara para la falta de vida, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado porque muchas veces es porque estamos haciendo algo y estamos haciendo cosas y esto, pero es la mejor máscara para esa falta de vida, de intimidad con Dios, ¿eh? Porque están pasando cosas adentro nuestro, en nuestra mente y en nuestro corazón, que se trasladan a nuestra familia, a nuestro andar en la calle, a nuestras miradas, a nuestros negocios, se trasladan, ¿eh? Ah, pero la tapamos con actividad. ¿Me explico? Con todo respeto se los digo, ¿eh? A veces tenemos ese síndrome del hámster, ¿no? ¿Vieron el hámster, el ratoncito? Se suben nos subimos a la rueda de la vida como el hámster y empezamos a dar vuelta. ¿Saben cuánto puede llegar a correr durante su vida un hámster? Alrededor de 25.000 kilómetros, ida y vuelta a Berlín, en línea recta, desde Buenos Aires a Berlín, en la rueda giratoria. ¿Dónde llegó? A ningún lado. Y cualquier similitud con la realidad nuestra es pura coincidencia, porque muchas veces el enemigo, escuchen bien hermanos, ustedes están ocupando lugares que Dios puso ahí para modelar acciones diferentes, como vimos con Moisés. Muchas veces el enemigo no te detiene, te acelera, ¿sí? No te va a detener, te va a acelerar, porque sabe que de esa forma invertiste las prioridades y dejaste de pasar tiempo con el dueño de la obra. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos convertimos en profesionales de la obra. Y haciendo la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Por eso cuando estamos alineados con la agenda de Dios, sincronizados con el tiempo de Dios, Dios no nos pide que hagamos algo y nos deja para que nos arreglemos como podamos. Él está garantizando su presencia, su compañía. Estamos bajo su autoridad, estamos en su misión y nosotros le pertenecemos a Él. Él protege, Él provee, Él da los recursos para perseverar a pesar de todo lo que vamos alrededor nuestro. Ustedes se imaginan el alivio de Josué cuando escucha estas palabras, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Yo me imagino a Josué acordándose el mar rojo, el tabernáculo, el rostro brillante de Moisés cuando desciende del monte y dice, como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Somos de su propiedad, hermanos, y Él nunca se aparta de las cosas que le pertenecen. Dios es Dios. El valor lo da la claridad de la tarea. Tener claro quiénes no somos y qué nos dijo Dios que hagamos. El valor lo da la seguridad de su presencia. El valor está en la determinación de mantener el enfoque. 3 veces Dios le dice a Josué que sea valiente, porque la valentía es como un músculo que se fortalece cuando se va ejerciendo. Perdemos enfoque en lo importante, entonces perdemos valor y perdemos fuerza para las cosas que Dios nos pide. ¿Vieron esa ilustración que siempre vemos de los circos de un domador?
¿Vieron esa ilustración que el domador tiene un látigo en una mano y una silla en la otra mano? ¿Saben por qué el domador apunta las cuatro patas a la cabeza del león? Como si semejante animal se va a asustar porque le están apuntando las cuatro patas con una silla. ¿A usted le parece que el domador se podría defender con una silla si ese león se le ocurre atacar? ¿Saben lo que pasa? Que el león empieza a mirar una pata, mira la otra, mira la otra, mira la otra, y es como que se detiene, se marea. No puede enfocar a una persona y empieza a marearse entre un montón de cosas que le muestran. Y se transforma en alguien quieto que sigue rugiendo, pero está quieto en su lugar, está inmovilizado. ¿Se entiende a lo que quiero apuntar, no? La determinación de mantener el enfoque. Dejemos de enfocar tantas cosas y tengamos seguridad de lo que Dios quiere que enfoquemos. Enfocarse en lo importante. Como el Señor le dijo a Josué, tengo algo para darte para hacer, para meterte de lleno en el partido y empezar a obedecer a Dios. Dios sabía que Josué iba a enfrentar oposición, que la gente que vivía en los lugares donde ellos iban a estar no los iban a recibir bien. Y cada vez que Dios da una tarea, podemos estar seguros que de alguna u otra forma va a haber oposición, de afuera o de adentro, de afuera o de adentro. Y muchas veces todo está de acuerdo para sacar fuerza, para desgastar y tirar abajo la obra, nos distrae, nos desenfoca y el ataque más violento está dirigido al que está en la arena del servicio. Por eso el servicio no se define en una sala de conferencias ni en una oficina. Se define caminando la calle, recorriendo las aldeas, estando con la gente, mirando las necesidades, llevando una palabra de aliento, tal vez llevando un silencio, porque parece que siempre tenemos que decir algo, el silencio sanador, tal vez llevando un abrazo. El desempeño del siervo se ve en acciones, el servicio se define en el campo de batalla. Dejemos de enfocar tantas cosas, dejemos de llenarnos de tantas actividades y empezar a enfocar distintos de la pata, de la silla, porque nos detiene, porque nos agobia, porque no sabemos cómo seguir. Eso, el valor se encuentra en la determinación de mantener el enfoque en lo que Dios quiere que nosotros seamos, en lo importante. El enemigo quiere gente que se rinda, que se distraiga, que se canse. Pero el Señor pide perseverancia al final y Él nos puede sostenernos. Él es capaz, totalmente capaz, soberano y poderoso para sostenernos. La claridad en la tarea, la seguridad de su presencia, la determinación de mantener el enfoque en lo importante, no en lo secundario ni en lo urgente, porque atendiendo lo importante, muchas urgencias pasan a segundo plano. Y en cuarto lugar, y termino, el valor se cimienta en el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios. Porque si no, es todo conocimiento y tenemos la cabeza cada vez más grande. Pero de lunes a viernes vivimos como queremos y hacemos con nuestro dinero, nuestros negocios, en la calle, con nuestra familia, lo que a nosotros nos parece. Por eso digo el conocimiento y la obediencia. Vieron que hoy está lleno de esos libros de éxito, ¿no? Yo voy terminando. De ánimo, de autoestima, de la iglesia exitosa en 60 días, en 854.000 claves para un matrimonio feliz, de cómo, no sé, 7 claves para que tu suegra no moleste. Bueno, un montón de libros, ese después se los paso, los tengo en PDF. Es un libro, son 7 claves, pero tiene como 2.500 hojas más o menos. Generalmente buscamos esas palabras de aliento, ¿no? En nuestra vida. En levantar esa autoestima, ¿no? Que muchas veces decimos.
Dios le muestra la clave del éxito, lo fundamental para su vida y su tarea. Después que le dice que se esfuerce, que sea valiente, le dice, te voy a acompañar. Pero llega este versículo, el Señor, versículo 8, le dice, ¿vos querés que las cosas te salgan bien? ¿Vos querés que todo lo que hagas prospere? ¡Fua! ¡Qué propuesta de Dios!, ¿no? Josué entonces tiene que proclamar la palabra, porque dice, nunca se apartará de tu boca. Josué tiene que poseer la palabra, porque dice, de día y de noche meditarás. O sea, tiene que hacer un surco en tu corazón. No tiene que estar en la cabeza solamente, porque la tenés que poseer de día y de noche meditarás para que guardes, es tuya. Y tiene que practicar la palabra para que hagas conforme a todo lo que está escrito, le dice Dios. La derrota o la victoria está determinada por la obediencia a la palabra de Dios. La habilidad en la tarea, los dones, los planes, los recursos, todos son condimentos que si no está la obediencia a la palabra, si la presencia de Dios no está ahí, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que obediencia a su palabra. ¿No? 1 Samuel capítulo 15. Obediencia es mejor que esfuerzo, que cumplir las normas. Obediencia es mejor que la imagen de religiosidad. Cuidado, ¿eh? Nosotros no tenemos otra alternativa que la que tuvo Josué. Podemos tratar de sostenernos con nuestros talentos, nuestra experiencia, nuestros recursos, nuestros dones, nuestro carisma, con las estrategias, con los planes que son buenos. Me encanta pensar la obra, me encanta sentarme en una mesa con personas que están decidiendo y pensar juntos la obra y qué es lo que Dios está haciendo en la ciudad y cómo preparar a otros y cómo llegamos a otros. Me encanta. Pero no nos olvidemos que debemos edificar vida y ministerio en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No es malo planificar, no es malo tener estrategias, son necesarios dones y recursos, pero no son el cimiento de nuestra victoria. ¿Se entiende lo que digo, no? No digo no planifiquemos más, no. No son el cimiento donde tiene que estar basada nuestro crecimiento y nuestra victoria. Hermanos, dejemos de planificar reuniones, empecemos a planificar crecimiento. No sé por qué le digo esto, no tiene nada que ver, pero se lo digo. Dejemos de planificar reuniones, porque la reunión empieza y termina. Empecemos a planificar crecimiento, no tiene límite. Una persona que se pone en las manos de Dios no tiene límite de crecimiento, sino fíjense Pedro, fíjense los discípulos. Dios nos dice como es entrenador hoy. En el túnel de la vida, del ministerio, no sé en qué momento estás, pero te agarra de los hombros, te pega en el pecho y te dice, bueno, vamos, Vamos, porque acá las circunstancias cambiaron, vivimos un montón de cosas y cada uno las ha vivido internamente y en su familia, en su hogar, en su trabajo. Han cambiado circunstancias, han cambiado ambientes. Hay gente que ya no está. Pero la obra de Dios, la tarea de Dios trasciende a cualquier persona. La obra de Dios siga. Levántate, esfuérzate y sé valiente, porque todavía, aunque estemos cansados, todavía, dice el Señor, quedan cosas por hacer. Amén.